al Pep Molina, que va veure precisament com van matar els Facerías, és veí del barri i un lluitador antifranquista de tota la vida, company del barri i família quasi. Bueno, sí, fem l'aturada anual en record de l'assassinat de Josep Lluís Facerías aquí fa 69 anys. Aquí, un 30 de agosto de 1957, en una emboscada de la policía y la Guardia Civil, fue asesinado José Luis Facerías, uno de los últimos machos urbanos, libertario, luchador antifranquista y por la justicia social. Facerías iba en bicicleta y fue ametrallado desde el muro del manicomio, cayendo al otro lado del muro que había aquí, pequeñito, y cayó y murió a los instantes en un descampado. ¿Qué diría Facerías si levantara la cabeza? ¿Qué dirían las madres de Mayo si levantara la cabeza después de 50 años del golpe de Estado? ¿Qué dirían? Aquí, en esta plaza de las Madres de Mayo, Eve de Bonafini inauguró esta placa hace unos años. ¿Qué dirían las Madres de Mayo viendo cómo está ahora Argentina? ¿Qué dirían los millones de mujeres y hombres que dieron sus vidas por la democracia y contra el fascismo? Viendo hoy a la deriva unos estados llamados democráticos que derivan hacia el autoritarismo y hacia el fascismo. ¿Qué dirían viendo a Israel cómo extermina a Palestina de una manera impune en base a la tierra prometida? ¿Qué dirían viendo cómo Estados Unidos se arroga la autoridad del mundo, invadiendo la soberanía de los pueblos a través de la violencia y la guerra, al margen de la legalidad internacional, humillando a la ONU y al resto del mundo? ¿Qué dirían del vergonzoso papel de Europa, esta Europa a la deriva, que no tiene ni moral ni ética ante el panorama que estamos viviendo? Y las miles de mujeres y hombres que lucharon por la libertad, por la república en esta España, ¿qué dirían viendo cómo está ahora en nuestro país y el auge del fascismo? Pues sentirían vergüenza, simplemente vergüenza, de ver cómo la codicia de los más ricos, de la minoría, está imponiendo sus criterios y su poder a la amplia mayoría de la sociedad, a través de las guerras y la violencia. Las generaciones pasadas hicieron lo que la historia les reclamaba: luchar por la democracia y contra el fascismo y por los derechos sociales. Ahora les toca a las nuevas generaciones, a todos nosotros, continuar respondiendo a las circunstancias sociales y políticas, y reclama continuar luchando contra el fascismo, por los derechos sociales, por la vivienda, la sanidad, la educación y la democracia. Las guerras, no falta que diga, las guerras inútiles e injustas, nos emplaza a todos, a nuestras conciencias, a la conciencia de cada uno de nosotros como seres humanos, para que colectivamente respondamos que el único camino para una vida digna en esta tierra es la colaboración y la cooperación entre todos los seres humanos y entre los estados. Tenemos la plena convicción que las grandes mayorías de trabajadores, la juventud y la sociedad continuarán la lucha imparable hacia una sociedad más justa y solidaria. No a las guerras. ¡Viva la República! ¡Viva!